Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo al lugar donde se encuentren geográficamente localizados. Es para mí un honor el poder hablar con mi familia virtual y en esta mañana maravillosa aquí en la ciudad de Nueva York me encantaría poder compartir con ustedes un pequeño mensaje después de haberle orado al Espíritu Santo para que las palabras que salgan de mi boca no sean de mi propia cabecita, sino que sean del Espíritu Santo, de la misma forma que quisiera que el Espíritu Santo tocara sus oídos y sus mentes para que alguna de mis humildes palabras se les quedara en su corazón. Y ahora mismo entonces vamos a empezar este mensaje que creo que va a ser de la delicia tanto de ustedes como mía, porque todos nosotros precisamos de la palabra de Dios. Este mensaje de hoy en día es un mensaje que me ha llegado a la mente después de haber leído el libro de Ezequiel, en el cual él se encuentra con los huesos secos, rotos y viejos, y sin embargo Dios hace que esos huesos que ya no tenían esperanza volvieran a la vida. Y todo fue porque Ezequiel profetizó sobre los huesos. Lo que quiere decir que hoy voy a hablar de algo que me parece es algo que nosotros los cristianos tenemos que practicar más. Tenemos que profetizar. Nosotros le pedimos a Dios, le pedimos al Espíritu Santo, le pedimos a Jesucristo, pero nosotros tenemos un pequeño granito chiquito de mostaza que es suficiente para que nosotros profeticemos. Y Dios, en el fondo de su corazón, quiere que sus hijos y sus hijas profeticen. Yo voy a leer de Mateo, del 23 al 27, la palabra de Dios. Y dice: y entrando él, Jesucristo, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que estamos pereciendo. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, cuando se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Quiere decir que todo quedó en quietud. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que hasta los vientos y hasta los huracanes y hasta el mar le obedecen? Quiere decir que Jesús entró en una barca que estaba vacía, porque dice que después los discípulos lo siguieron dentro de la barca. Ahora bien, mi cuerpo natural lleno de pecados estaba dando vuelta a la deriva. Y cuando Jesús golpeó la puerta de mi corazón como si hubiera golpeado la puerta de la barca a la que entró, yo le abrí la puerta, como la barca le abrió la capacidad de que él entrara. Y quiere decir que Jesús entró en mi cuerpo, que es prácticamente y metafóricamente como que Jesús entró en la barca. Cuando Jesús entró en mi cuerpo, o entró en la barca, como ustedes quieran decirle, los discípulos lo siguieron. Y quienes fueron los que siguieron a Jesús, tan pronto como Él entró en mi cuerpo natural, yo también lo seguí como los discípulos. Sí, quienes siguieron a Jesús cuando Él entró en mí fueron aquellos buenos deseos que habitan en mi corazón hoy, pero que yo con mis deseos carnales
no les permitía soltarme y querían gozar las cosas del mundo y seguir viviendo tal cual los deseos carnales que quisiera yo tener: lujuria, alcohol, mentiras, resentimiento, odio, arrogancia y cosas sensuales. Pero cuando Jesús entró en la barca, entró en mi corazón, y los discípulos lo siguieron, como dice. Los discípulos eran mis ocultas ganas de ser bueno. En el fondo de mi corazón, en el fondo de tu corazón, hay un gran deseo de ser bueno, hay un gran deseo de servir a los demás, hay un gran deseo de ayudar a tu prójimo y de amar a tu prójimo. Pero hay tantas cosas en nuestros corazones, en las intenciones de nuestros corazones, que muchas veces tienen más fuerza que esos deseos de querer ayudar y amar a otros. Y esos son todos esos tipos de resentimiento, de odio, de arrogancia, de celo, de alcohol, de mentiras. Pero cuando Jesús entre en tu corazón, las cosas empiezan a cambiar. Entonces, cuando entró, y después de un tiempo, porque no es algo que uno acepta a Jesucristo y en un segundo se transforma, sino que tenemos que pasar un proceso como todas las cosas en esta vida, empezaron a aparecer dentro de mí ciertos sentimientos que tuve cuando era un niño y me había olvidado de ellos, que es la compasión, el amor, la esperanza, la misericordia, la generosidad, la mansedumbre. Pero como lo que ocurrió con los discípulos, tan pronto como ellos se acercaron a Jesús, una gran adversidad y una tormenta empezó a venir y se les vino arriba de pronto. Yo no sé si a ustedes, hermanos y hermanas, le ha pasado lo mismo, pero a mí me ha sucedido. Desde el día que yo acepté a Jesucristo, las tormentas, las espinas, las piedras que me tiran en la vida mía son más grandes que las que me tiraban antes de aceptar a Jesucristo. Y sabemos que en el momento que aceptamos a Jesucristo, de la misma manera que los discípulos cuando entraron a la barca sintieron la tormenta, sabemos que vamos a tener diferentes tormentas en nuestra vida. Pero sí nos vamos a acordar que Jesucristo nos dijo que Él tuvo muchas tribulaciones en esta vida, pero Él las venció a todas. Y en cierta forma nos está diciendo: quédate tranquilo porque yo estoy contigo. Y si vencí las tribulaciones, solo las voy a vencer contigo. ¿Tú crees que si dejas entrar a Jesucristo dentro de tu barca, que es tu cuerpo, no vas a sufrir también algunas adversidades, conflictos, rechazos, ignorancias, traiciones y otras cosas similares? Si yo quiero creer que por abrirle la puerta de mi corazón a Jesús voy a estar libre de ser sacudido por tantas tribulaciones en mi vida, estoy muy equivocado. Dejar que Jesús siga en mí no representa, y escuchen bien, no representa que mi futura vida va a ser un camino lleno de chocolates y mariposas y lindas flores. Al contrario, Jesús nos dice exactamente lo que le dije anteriormente. Muchas aflicciones he tenido yo, y podemos mirar la vida de nuestro Señor y ver que ha tenido mucho más aflicciones que nosotros. Sin embargo, Él las venció a todas. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y dice la Biblia
y he aquí que se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía tranquilamente como si estuviera durmiendo una siesta. Y dice la Biblia que Pedro caminaba suave y tranquilamente sobre las aguas, algo impensable, pero todo lo hacía porque sus ojos estaban fijos en los ojos de Jesús. ¿Y qué pasó cuando Pedro quitó los ojos? Pedro comenzó a hundirse y Jesús tuvo que rescatarlo. Hay dos historias aquí. La de los discípulos diciéndole a Jesús que la tormenta viene y Jesús levántase, le reprende. Y él le dice, hombres de poca fe. Y la razón que le dice hombres de poca fe, porque Dios le ha dado a cada uno de nosotros, nos ha dado una medida de fe. Y aunque sea chiquito como un granito de mostaza, Jesucristo le quiso decir, ustedes no precisaban despertarme porque ustedes podían profetizar, que quiere decir usar esa pequeña fe y decirle a la tormenta, quédate quieta, y se quedaría si ustedes hubieran tenido la fe de usar esa pequeña fe y profetizar. No tenían que haberme llamado a mí. Y entonces pasamos a la historia de Pedro caminando en el agua. Pedro comenzó a hundirse cuando dejó de mirar los ojos de Jesucristo. Jesucristo estaba aquí parado sobre el mar y Pedro iba derechito a él. Algo impensable, algo que los otros discípulos, me imagino, les saltarían los ojos para afuera de ver. Y sin embargo, cuando Pedro dio vuelta la cabeza y miró que había una tormenta que se venía, que es lo que quiere decir para nosotros un problema que se nos viene o que tenemos, se fue de cabeza para abajo el agua y el Señor tuvo que sacarlo. Tormentas, tsunamis, terremotos, huracanes, todas esas cosas vendrán en nuestra vida en el momento que tú no las esperás, ni yo las espero. Vendrán en un guiñar de un ojo, en un segundo, en menos de un segundo. Y entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando lleguen esos problemas? ¿Vas a hacer lo mismo que hicieron los discípulos? La respuesta de aquellos momentos en los cuales estaban aterrorizados fue la más fácil. Si el hombre más poderoso del universo, el rey del cosmos, está aquí en la barca con nosotros y está a nuestros pies durmiendo, vamos a despertarlo y vamos a decirle que su poder puede terminar con todo esto. Jesús sabe perfectamente que Dios le ha dado a cada hombre y mujer la medida de fe que ellos se merecen. Él mismo reprendió la tormenta y el embravecido mar. Reprendió, dice la Biblia, a los vientos y al mar y se hizo una gran bonanza. Finalmente los miedosos discípulos pudieron respirar otra vez porque no podían ni respirar del miedo y dijeron, dice la Biblia, ¿qué hombre es este que aún el mar y los vientos le obedecen?
Y Jesús se quedó pensando sobre la falta total de aquellos hombres que hacía prácticamente años que estaban caminando al lado de él y no habían aprendido nada. Igualmente, cuando tú o yo dudamos de la fe de Dios, la fe que puso dentro de nosotros y comenzamos llenos de miedo como locos a clamar a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, por milagros, por ayuda, por todo lo que deseamos y nosotros creemos que no podemos conseguirlo. Y lo hacemos pidiéndole que nos ayuden a mover la montaña que está enfrente de nosotros. Pero nos olvidamos que Dios nos dice, si tuvieras fe chiquita como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete y se moverá. Y eso está en Mateo 17:20. Los discípulos no necesitan aumentar o no necesitaban aumentar la fe que ya tenían dentro de sus corazones. No necesitaban una fe gigante como ellos pretendían tener. No necesitaban llamar a otro, en este caso a Jesucristo, para que ellos pudieran hacer algún milagro. No, no y no. Lo que los discípulos, como tú y yo, lo que precisamos es usar esa pequeña fe chiquita como grano de mostaza que Dios nos dio y nosotros debemos profetizar. Lo voy a decir de vuelta. Y nosotros somos los que tenemos que profetizar. No vamos nosotros a mover la montaña, la va a mover Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que profetizar como Ezequiel lo hizo con los huesos. No precisamos llamarlos a ellos. No le hablemos a la montaña, no le hablemos a Dios de la montaña, sino que le vamos a hablar a la montaña de Dios. Ahora, para que los huesos vivan otra vez, dijo Ezequiel, ¿qué hacemos? Y Dios le dijo, profetiza, profetiza, profetiza. Esto le dijo a Josué, y te lo dice a ti y me lo dice a mí. En Josué 1:9. Escucha muy bien, Josué, lo que te voy a decir y lo que te ordeno. Ve y no temas, porque yo estaré contigo. Y eso es lo mismo que te dice a ti y me dice a mí. Profetiza. Ve, profetiza, y Jesucristo, el Espíritu Santo y yo estaremos contigo. Lo que Dios le dijo a Ezequiel y a Josué es porque Jesús le dolió que sus discípulos no supieran hacer lo que tenían que hacer. Sabemos que somos imperfectos y que somos pecadores, pero también sabemos que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús, Él.
Lo que Dios les dijo a Ezequiel a Josué es porque Jesús le dolió que sus discípulos no supieran hacer lo que tenían que hacer. Pero tenemos que entender que esa pequeña fe no está puesta en nosotros. Mi pequeña fe no está puesta en mí, o en mi intelecto, o en mis músculos, o en mi carne. Pero esa pequeña fe que Dios me dio está puesta 100% en Jesucristo, en Dios, en el Espíritu Santo. Como Dios le dijo a Ezequiel, mi deber es ser valiente como yo soy y profetizar por mi propia boca, pero siendo consciente que la montaña, la enfermedad, la tribulación, las pruebas, las cadenas, la ceguera, el sufrimiento y todas las tormentas serán movidas por el poder infinito y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Dios. Hermanos y hermanas, quizás quiero hacer de este humilde mensaje un llamado a no petrificarnos ante ninguna montaña, ni espinas, ni huracanes malignos, ni sufrimientos, ni dolores, y sacar fuerzas de donde no tenemos porque el Espíritu está dentro de nosotros. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos dentro de nuestros corazones una pequeña semilla de mostaza de fe, y eso es suficiente. Porque si Dios nos puso esa semilla chiquita dentro es porque Él sabía que con eso era suficiente para profetizar. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos esa pequeña semillita de fe. Entonces, ahora, como le dijo a Josué, tú y yo vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya la fe yo te la he dado y está dentro de tu corazón. Ahora, ve, marcha, no tengas miedo, sé valiente, porque yo estaré contigo. Cuando David fue a encontrar y a enfrentar a Goliat, era un niño en contra de un gigante asesino. Pero cuando él fue, él sabía que no iba solo. Él sabía que iba de la mano de Dios. Y con su pequeña semillita de mostaza de fe puesta en Dios, no solo derrotó al gigante, sino que le cortó la cabeza. Vamos ahora a hacer algo. Hermanos y hermanas, este fue un pequeño mensaje más que nada para darnos un poquito de ánimo, porque también me estoy hablando a mí mismo, de que nosotros tenemos la capacidad de profetizar y Dios quiere que nosotros profeticemos, que no solamente estemos contando con la profetización que pueda hacer un pastor, un anciano, un hermano, una hermana. Tú profetiza, porque tu pequeño granito de mostaza que tienes dentro es suficiente para que tú le digas a esa persona que está en el hospital muriéndose de cáncer: en el nombre de Jesús no te morirás,
y no se morirá, porque las consecuencias se las dejas tú a Dios. Hermanos y hermanas, hay dos libros que son maravillosos referente a este, que es el libro de Ezequiel y el libro de Josué. Por favor, vayan a ellos, oren antes de leerlo y pídanle al Espíritu Santo que les revele cada una y todos los versos, y desde ahora en adelante no pidas que profeticen por ti. Tú profetiza y Dios estará contigo. En el nombre de Jesús tengo que salir de mi lugar en la iglesia en este momento para poder detener